Revisemos ahora sí la parte política. Bancadas de las cámaras de diputados y defendieron la presentación de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y posibles delitos como tráfico de influencia. Y esto luego de que el titular, el ministro de Justicia Luis Cordero, manifestara su preocupación por el eventual uso político, dijo, de esta herramienta de las acusaciones constitucionales a pocos meses de una elección. Vamos a revisar la información. Daniela Ruiz Tagle, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Continúan las repercusiones políticas del denominado caso Audio, los vínculos de Ángela Vivanco con el abogado Luis Hermosilla. Y también está el tema en el que La Moneda entra, ¿no es cierto?, al debate político de esta situación. El día de ayer fue el ministro de Justicia Luis Cordero quien tocó este tema. Lo hizo en conversación con Radio Infinita, manifestando su preocupación respecto a esta seguidilla, ¿no es cierto?, de acusaciones constitucionales. Algunos le denominaban una especie de trenza, ¿no es cierto?, porque algunas iban a ser presentadas por algunos sectores, otros por otros sectores. Te apruebo esta otra. Eso era lo que le preocupaba al ministro de Justicia Luis Cordero. Él señaló que finalmente, más allá del respeto que existe respecto a una atribución que es totalmente legislativa, es una herramienta constitucional de la sede del Poder Legislativo. De todas formas, la preocupación acá radica, ¿no es cierto?, en que quedan pocos meses para la elección y también está en el uso político de esta herramienta. Recordemos que los últimos antecedentes que se han conocido en el marco del caso Audio han movido las aguas tanto en el Poder Ejecutivo como también en el Poder Legislativo. Se han estado negociando distintos movimientos políticos. Por ejemplo, el oficialismo ya llegó a un acuerdo en donde se va a ingresar una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, también en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y por otro lado está la derecha, Chile Vamos, que también va a ingresar una acusación constitucional contra Ángela Vivanco, y acá también se está evaluando incorporar al ministro Sergio Muñoz. Por otro lado está la diputada RN Camila Flores, que busca acusar constitucionalmente al ministro del máximo tribunal Mario Carroza por algo que no tiene que ver con el caso Audio, pero lo cierto es que finalmente eso es lo que preocupa, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, el ingreso consecutivo de acusaciones constitucionales, sobre todo en un periodo importante, ¿no es cierto? Recordemos que las acusaciones constitucionales tienen sus fechas establecidas, ¿no es cierto? Cuando son ingresadas, se dan cuenta en la sala, comienza el sorteo, la tramitación, y ya uno puede comenzar a calcular desde el momento que se ingresa la acusación constitucional cuándo se estaría votando. Y es así entonces que algunos ya calculan que esto podría ser cerca de las elecciones de octubre, las elecciones municipales y también de gobernadores regionales. Ayer habló respecto a los dichos del ministro de Justicia Luis Cordero. La ministra del Interior, Carolina Toá, ella respaldó quizás de manera más tibia, ¿no es cierto?, al ministro de Justicia, pero también manifestó esta preocupación de que acá no se saquen réditos de ningún tipo. Escuchemos las palabras de la jefa del gabinete. No, el ministro hizo un comentario que se inserta en esta definición, que quiero decir es categórica del gobierno. Respetamos las competencias que cada actor tiene y nuestro llamado es a que las ejerzamos buscando el objetivo que todos los chilenos esperan que logremos, que la justicia funcione bien, que no haya interferencia de ningún interés y sobre todo que no se ocupe para la comisión de delitos o aprovechamientos de ningún tipo. Pese a este tono de la ministra del Interior, en donde se buscó matizar, ¿no es cierto?, este tema, ella ya estaba en conocimiento de las repercusiones que habían generado los dichos de Luis Cordero en el Congreso Nacional. Todo esto considerando que acusaciones constitucionales que se van a ingresar no solamente son impulsadas por la oposición. De hecho, quienes comenzaron a impulsar la primera acusación contra Vivanco fue el Partido Socialista. Existió molestia en el Congreso Nacional precisamente por los dichos de Cordero. Escuchemos al diputado de la UDI, jefe de esa bancada, Gustavo Benavente.
de ser el abogado del gobierno en el caso convenios, ahora parece que se está transformando en el abogado de los ministros de la Corte Suprema que pueden ser objeto de una acusación constitucional. Yo le pediría al ministro de Justicia que en realidad fuera más cauteloso en sus aseveraciones y tenga que decirse ya por tercera vez. Ahora, acá se le está diciendo directamente a Luis Cordero que se está convirtiendo en el vocero de la Corte Suprema, defendiendo a estos cuestionados ministros, en el caso de Vivanco, suspendida ministra del máximo tribunal. Una molestia que no solamente estuvo enfocada o estuvo radicada, ¿no es cierto?, en el Chile Vamos, sino que también en sectores del oficialismo. Yo les invito a que ustedes escuchen las declaraciones del jefe de la bancada de la UDI, el independiente PPD, Jaime Araya. Dijo que este tipo de declaraciones solo promueven la impunidad. Es absolutamente desconcertante la preocupación del ministro. Se malentienden sus palabras y pareciera que está promoviendo la impunidad. No logro comprender qué es lo que pasó con el ministro criterioso, prudente, que daba tranquilidad en los momentos difíciles. Hoy día tenemos una persona que retrocede cuando Juan Pablo Hermosilla le recuerda su pasado, que se junta a cenar con la ministra Vivanco y que está obsesionado con nombrar ministros de la Corte Suprema en plena crisis usando el método de Hermosilla. Claro, ahí el diputado Araya saca tres temas a la palestra. En primer lugar, cuando Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, arremetió en contra de él, sacó en cara su pasado, ¿no es cierto? Y dio cuenta, ¿no es cierto?, de la reacción de Luis Cordero al día siguiente, que fue con un tono más suave en relación a esto que había dicho el hermano de Hermosilla. Por otro lado está la cena en la casa de Ángela Vivanco y por otro lado también está el hecho de que el Ejecutivo busque que se aprueben los nombres de Jessica González y Mireya López en el Senado bajo el actual sistema de nombramiento, que a algunos le dicen el sistema Hermosilla. Lo cierto es que es una incomodidad este tema. Las declaraciones de Cordero vienen a incomodar aún más a ciertos sectores del Congreso Nacional. Por ejemplo, el diputado y jefe de la bancada del PS, Daniel Melo, dijo que acá las acusaciones constitucionales que se van a ingresar son con responsabilidad, que son y tienen finalmente respaldo jurídico. Respecto a este tema, también se refirió el vicepresidente de la Cámara, el demócrata cristiano Eric Aedo. Cada una de las acusaciones constitucionales que hemos propuesto como bancada socialista tiene mérito y fundamento suficiente. No me gustan estas cuñas en genérico. Yo avanzo una acusación constitucional contra un ministro de la Suprema y voy a apoyar otras acusaciones constitucionales como contra la ministra Vivanco porque estoy preocupado del avance de la corrupción. Mi preocupación no es electoral y no es de pequeñez política. Y espero, dice el diputado Aedo, que el ministro de Justicia se retracte, señala el parlamentario. La diputada y subjefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, en un tono menos más duro, pero también en defensa de esta acción de fiscalización, se refirió a este tema. Ella dice, yo le digo al ministro Cordero que no se preocupe. Yo le quiero decir al ministro que no se preocupe, que nos hemos tomado como Frente Amplio muy seriamente este tema. Concordamos en que vamos a ingresar 2 acusaciones. La causal es la misma, pero los hechos que se describen en cada una de ellas es distinta y en eso vamos a participar todas las fuerzas políticas y la democracia cristiana. Vamos a ir uno a uno seriamente evaluando su mérito. Ahora, hay quienes están alineados con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Por ejemplo, el día de ayer, el diputado del PPD, Raúl Soto, salió a respaldar al secretario de Estado. Señaló que el uso de este recurso de las acusaciones constitucionales tiene que ser utilizado responsablemente y evaluando también en el mérito, sin un cálculo político. Comparto lo señalado por el ministro Cordero. Las acusaciones constitucionales hay que evaluarlas en su mérito, en función de argumentos jurídicos y también de posibles consideraciones políticas. Hay que hacerlo de forma responsable. De todas formas, el ministro de Justicia no encontró respaldo, por ejemplo, en algunas autoridades de gobierno, o al menos así lo dejó entrever
el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Él el día de ayer fue consultado respecto a este tema. Dice: yo fui parlamentario, hay que respetar las atribuciones de los distintos poderes del Estado. Así entonces este debate abre un nuevo flanco al titular de Justicia, al ministro Luis Cordero, quien ha sido, ¿no es cierto?, la voz del Ejecutivo para referirse a este tema. Ya el día lunes había deslizado la posibilidad de que el presidente de la República, Gabriel Boric, ejerciera, ¿no es cierto?, su atribución en orden al artículo 32 de la Constitución, el número 80 también, para que la Corte Suprema pudiera iniciar ciertas acciones respecto a Ángela Vivanco, pero lo cierto es que ya la actitud, ¿no es cierto?, o algunas declaraciones del ministro Cordero están molestando a algunos parlamentarios, incluso del oficialismo. Cati Tomás. A ver, ¿qué es lo que molestó de Cordero? Que dijo que, en el fondo, que haya acusaciones que se presentan ante el clima electoral, o que no son acusaciones, que es lo que está diciendo, que algunas no podrían tener sustento jurídico y que se basan en el clima electoral. Esto incomodó muchísimo al Palacio de la Moneda, obviamente, porque establece un problema con los parlamentarios. Resulta que los parlamentarios los están acusando de actuar en algunas ocasiones en virtud de su destino electoral más que por otra cosa, lo que es brutal. La acusación que hizo Cordero, más allá de las explicaciones que tuvo que dar Carolina Toá, pero justamente cuando hay que explicar declaraciones de otros que hay un problema, si no, no habría explicación necesaria. Eso por una parte. Y lo segundo, yo no sé qué va a pasar en la Cámara, porque como se están presentando acusaciones distintas contra los ministros, y podría haber 4 ministros involucrados, pero con respecto de algunos más de una acusación, más de un escrito acusatorio, bueno, resulta que... Como el caso de Vivanco. Claro, resulta que podría haber 4 comisiones formadas por 5 parlamentarios, 20 parlamentarios dedicados a esto, más todo el staff que esto requiere, dedicado solo a eso, cuando se tienen que tramitar las leyes del fast track de seguridad, se tiene que tramitar la ley de presupuesto. Claro. Yo creo que se complica absolutamente todo. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, estoy diciendo que es una cosa práctica de lo que puede ocurrir a nivel de Cámara. Hay harta preocupación con respecto a todo lo que puede venir. Hay harta preocupación. Por ejemplo, algunos dicen que este tema está zanjado ya en la Cámara. Ahora, que sean 2 acusaciones contra Vivanco complica el escenario, ¿no es cierto? Pero algunos dicen es probable que esto pase al Senado. Y ahí el Senado va a tener que determinar jurídicamente qué es lo que va a pasar, pero eso ya es un tema que se tiene que abordar más adelante. Lo cierto es que ya se espera que de vuelta de la semana distrital, que es ahora, ¿no es cierto?, empieza el lunes, se ingresen estos libelos acusatorios, se dé cuenta en sala y comience de inmediato el trámite, es decir, el sorteo de parlamentarios que van a conformar estas comisiones, así que hay que estar atentos a eso. Respecto a la preocupación, Cati Tomás, del Ejecutivo, el día lunes en el Comité Político Ampliado participó el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisamente para abordar esta situación, la situación que involucra a Ángela Vivanco con el caso Audio. Y acá se les hizo o se les encomendó a los presidentes de partido algo muy específico, que es que pongan atención al sustento jurídico de estas acusaciones constitucionales. Recordemos que la oposición en ocasiones pasadas han intentado acusar constitucionalmente a ministros del actual gobierno o ahora exministros, pero no han prosperado y han fortalecido más al Ejecutivo. Eso es una preocupación también que tiene el Ejecutivo y también el ministro Cordero. Muchas gracias.